¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de JJ, nueva entrega, este séptimo podcast ya en el Rincón de JJ. Y bueno, hoy traemos a una persona que creo que os va a gustar muchísimo. Eh, ¿Cómo describirlo? Voy a dar un pequeño dato. En el año 2025, en el ranking de la Federación Internacional de Automovilismo, esta persona era el mejor piloto de karting del mundo. Es, bueno, solo un dato de esta vida tan atípica que tiene el adolescente que hoy tengo aquí. Una persona que, bueno, viene de ser fichado, seleccionado para el Driver Development Program de la prestigiosa escudería británica McLaren. Una persona que viene ganando prácticamente cualquier carrera a la que se enfrenta en los últimos años, bueno, no en los últimos años, prácticamente toda tu vida. Entonces, ahora mismo, pues algunos medios ya hablan de que eres como la próxima gran promesa del automovilismo, el próximo, no sé si Fernando Alonso, gran piloto español. Y vamos a hablar, bueno, entre varias cosas, acerca de cómo llevas esa presión, de que te pongan ya estos calificativos. Y tú llevas, bueno, ganando desde que eres pequeño. Hoy estoy aquí con Cristian Costoya. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a este podcast. Y nada, la verdad que encantado de participar aquí contigo. Fue una temporada de adaptamiento este año, la verdad que un poco más dura al inicio porque tienes que habituarte a cosas nuevas, nuevas condiciones. Pero bueno, no pasa nada y estamos aquí para aprender. Ujú. Bueno, yo en primer lugar, bueno, quería agradecer pues a tu entorno, a tu padre, que pude hablar con él, ¿no? Para proponerle que si querías venir aquí. Agradecer pues a tu entorno que me hayan dado esta oportunidad, ¿no? De hablar contigo. Y tú, pues quizás todavía tu nombre no suena lógicamente en los grandes periódicos, pero es evidente que llevas una carrera meteórica en el mundo del automovilismo desde prácticamente toda tu vida, desde los que 3, 4 años. Sí, yo empecé con 2 años y medio, mi primer kart con una cuerda con mi padre. Y después mi primera carrera fue con los 4 años. Y después a los 8 empezamos a correr internacionalmente y a los 10 nos movimos a Italia. Entonces fue un periodo largo del karting, la verdad. Muchas vueltas en la Madalena con mi padre. Siempre hay que agradecerlo, que al final él fue la persona que siempre estuvo conmigo dándome el apoyo todos estos años. Y nada, bueno, ahora dimos el salto a los fórmulas y bueno, digamos que es el salto más grande que estuve hasta el momento. Aquí daremos, por ejemplo, esta imagen de aquí, que esta imagen está levantando pues una especie de, bueno, de trofeo, ¿no? Que te han dado una mención, creo, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, por ser el mejor debutante en Fórmula 4. Sí, esta carrera fue mi primera carrera en F4 y mi primer podio que conseguí. Y aquí conseguí el primero de rookie de esta carrera. Si no me acuerdo bien, creo que la última vuelta pasé a 3, que me puso la cuarta posición y primero rookie. Increíble. Bueno, la lista de trofeos y menciones que habrás ganado a lo largo de tu corta vida, tú tienes 15 años, vamos a recordar, es solo 15 años y ya estás corriendo en Fórmula 4. Bueno, muchísimos trofeos y menciones. Aunque hoy, pues bueno, vamos a intentar descubrir un poco más a la persona que hay detrás del piloto. Bueno, para ello, pues vamos a, digamos, ir pasando una serie de bloques de preguntas y, bueno, me gustaría, pues, comenzar con el primero de los bloques, que indudablemente es un poco de preguntar a la gente que puede estar viéndonos y sepa, pues, de dónde viene esa afición tuya por el karting, cómo son los inicios en el karting, cómo te empiezas en ese deporte. Pues yo, la verdad, empecé a conducir mi primer car porque siempre vi a mi tío y a mi padre correr en los casetas, en el campeonato gallego. Entonces, un día se me dio así por probar y me gustó mucho, la verdad, y desde ahí me puse a entrenar hasta ahora. Y me hablabas antes que entrenabas con una cuerda, que tu padre, ¿cómo es eso de una cuerda? Sí, con 2 años y medio, en un car, bueno, después de tirar del cordel, en una nave, iba yo conduciendo y mi padre con la cuerda por si acaso. O sea, ¿qué edad tenías ahí? 2 años y medio. 2 años y medio. Sí, yo creo que aprendí antes a conducir que a andar. Es decir, con 2 años y medio empezabas tus entrenamientos, digamos, Sí, extraoficiales, para empezar a saber manejar las fuerzas en el coche y todo, ¿no? Increíble.
Los inicios yo ya veo que han sido muy tempranos, con 3 años, y sabiendo hablar y poco más, y andar y vamos, poco más. ¿Y cuál es tu primer recuerdo relacionado con las carreras? A ver, yo creo que el primer recuerdo fue en Pastoriza, en mi primera carrera. Ya me subí al podio. A ver, eso siempre queda marcado. Y también, bueno, a ver, cuando conseguí mi primer pase para el Mundial, que lo gané en Portugal, me llevó una beca a Brasil. Y al final que eso fue el salto muy grande de correr nacionalmente a primera vez participar en un Mundial. Bueno, los inicios, desde luego, fueron muy precoces. Tienes talento, evidentemente, y eso te ha hecho, pues, eso, pues conseguir una beca, digamos, ir siempre metiéndote en diferentes torneos de los que siempre has obtenido hasta ahora muy buenos resultados. Tu familia empezó a ver desde pronto que veían algo especial en ti, algo que dijeran, tiene potencial, supongo que sí, ¿no? A ver, desde el inicio era bastante entrenar porque al final el karting es dar muchas vueltas cada día, hasta hoy en día sigo aprendiendo una cosa nueva. Entonces al inicio fue como más aprender y a ver cómo va, pero después cuando empecé a ganar nacionalmente y ya pasé a internacional, yo creo que ahí se dieron cuenta que podíamos hacer o conseguir algo. Bueno, yo a continuación, pues bueno, voy a ponerte un par de vídeos, a ver si podemos verlos aquí en esta pantalla. Y nada, quiero que me digas solo pues dónde estabas, si en ese momento, cómo te sentiste, ¿no? Porque vamos a ver, pues un Cristian Costero muchísimo más joven aún de lo que ya eres. Y bueno, para que la gente también pues pueda ver pues cómo eran estas carreras tuyas cuando tenías 5, 6, 8 años, 10, porque es bastante llamativo. Christian, a very incredible final. You at the first laps you was in the first place and the first place in the championship, but after what happened? Yeah, in the first laps we have a lot of speed, then we have catching and they pass me. I cannot do anything, I try to repass Marquez. I stay a bit more laps in the front, but no more speeds and they pass me and I cannot do anything, and finally I take P3 in the championship. But I can see a very beautiful smile in your face is for this third place in the championship or for the consistent of the results during the championship? No, it was good. Only in Franciacorta wasn't so bad, but this weekend was a bit fast. We win a lot of hits, close the pole position, and yeah, I will. Bueno, mejor pronunciación en inglés que la que tengo yo hoy con 30 años. Espectacular. Bueno, y cuéntame entonces, ¿dónde era esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ganaste en esa carrera? Eso fue en Cremona, no me acuerdo muy bien de esa carrera, pero me acuerdo que no estaba muy contento porque en esa semana tenía mucha velocidad, podía hasta ganar el campeonato, pero de hecho gané las hits y casi hice la pole, el más rápido del fin de semana, pero en la final no teníamos mucho ritmo y fuimos para atrás. En este tipo de carreras de karts hay mucha diferencia entre los karts, prácticamente no hay diferencia, son todos misma potencia, iguales, aerodinámica igual, o hay alguna pequeña diferencia que pueda marcar ahí diferentes posiciones en la carrera. A ver, en verdad en karting es como en todo, al final tienes que tener el mejor setup para el coche, para que seas constante, que puedas fiarte de él, y al final el motor siempre importa un poquito. A ver, la diferencia más grande lo puede hacer siempre el piloto, pero los pequeños detalles también pueden ayudar lo demás. Vamos a poner otro vídeo. Christian, che trofeo enorme, è più grande di te quasi. Secondo posto da rookie, primo mondiale, sei contento? Sì, sono abbastanza contento, è anche il mio primo podio sull'Hockey Junior. È stata una gara molto da gestionare perché era tanto lunga. Dries aveva veramente una grande velocità, mi sono attaccato un po' di giri dietro e ho continuato a fare le gomme meglio possibile e stare lì e che l'Imbro non sorpassassi. Quest'anno hai fatto pole position, sei stato velocissimo più volte. Io credo che qui tu abbia fatto la tua più bella gara della stagione, nonostante il secondo posto e a prescindere dal risultato finale sei stato bravissimo lungo tutto il weekend.
Sì, la pole position è stato un grande passo questa settimana. Dopo alle hit abbiamo fatto qualche primo e qualche un po' più indietro, però l'importante era stare i primi 3 sulle hit e dopo ho vinto anche la super hit e la finale secondo del mondiale non è abbastanza male. Com'era stare dietro a Driss, che era lì all'inizio non troppo distante? Hai pensato in qualche momento di provare l'attacco? Certo che ho provato, ma è meglio non fare casino per non vedere gli altri, ma secondo me ha fatto una gara tanto bella. Comunque guarda, ti dico questa cosa, hai fatto la cosa più semplice fino adesso, perché la cosa più difficile è portare via sta coppa che è enorme ed è pesantissima. Sì, devo pensare come lo porto a casa. Complimenti. Bueno, aquí me has cambiado a italiano. Obviamente es, bueno, algo que también es destacar. Al final eres un adolescente que muy poca gente de tu edad maneja varios idiomas, pero te desenvuelves perfectamente. Entiendo que tantos viajes, tanta competición ha hecho que tú también, bueno, Sí. hayas aprendido idiomas y, mira, una habilidad más que te estás al final adquiriendo con esto, ¿no? ¿En qué prueba estabas ahí? ¿Qué tipo de...? Ese sí que me acuerdo muy, muy bien. Ese fue mi primer mundial en junior, en Corta también en Italia. Y todo el fin de semana fuimos los más rápidos. De hecho, ganamos todas las hits al final y también hicimos la pole position del mundial. Y al final faltaba una décima velocidad que al final hace la diferencia en 25 vueltas. O sea, que fue fin de semana perfecto, ¿no? Sí. Es decir, buenos recuerdos ahí. Sí, ese fue un buen recuerdo. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Voy a seguir haciéndote preguntas, vamos a cambiar al segundo bloque y ya hablando un poco del cambio del karting a la Fórmula 4, donde estás actualmente compitiendo. Ese salto es enorme, ¿no? Entiendo que, bueno, ¿qué es lo que más te sorprendió al pasar a la Fórmula 4? Al final es una conducción diferente, pero por mucho. La verdad que en karting digamos que es más... no piensas tanto las cosas, digamos, también en ese sentido, porque en F4 tú tienes que frenar en los 100 metros. No puedes frenar donde quieres porque al final tienes que llevar a esa inercia del coche hasta la curva, si no, la curva ya es totalmente diferente. Entonces, la frenada es muy importante. Después, claro, es un coche mucho más grande que un kart. La velocidad... El peso se ha triplicado o más. Sí, pesa 5 veces más que un kart, entonces eso también es muy importante en la frenada. Ya tenemos suspensiones, entonces el coche se inclina hacia adelante cuando frenamos y el tipo de carreras es muy diferente, ya que salimos en parado, se siente mucho más el rebufo, defender y atacar es completamente diferente, entonces las primeras carreras costaron un poco, pero ahora ya nos estamos acostumbrando. Qué curioso, al final es el mismo deporte, pero cómo cambia el coche y cómo tiene que cambiar tu forma de conducción. Sí, la verdad que conducir lo que más difícil fue, sobre todo los primeros test, pero también correr es bastante difícil, ya que ves muy poco, ves prácticamente las ruedas, no ves ni la defensa de adelante, entonces calcular las distancias para no tocarse es bastante complicado. Ujú. ¿Qué velocidades puedes alcanzar en una F4? Yo la máxima que alcancé fue en Monza, 250, y no vamos a más porque tenemos el limitador y no nos permite más. Y con una visión, como dices tú, muy Sí, limitada. las ruedas y poco más vemos. Bueno, mucha gente pues ve el trabajo del domingo, la carrera, pero no el trabajo previo que tú haces. ¿Cómo es realmente una semana tuya? Una semana mía, hoy en día, si yo me voy, por ejemplo, un lunes, sería lunes y martes, entrenar en una clínica de Italia, se llama Forma Medicine, donde este año estoy viviendo ahí. La verdad que me ayudan mucho, tanto mentalmente como físicamente, a llegar a mi máximo rendimiento antes de las carreras, entonces yo suelo entrenar. Después el miércoles tenemos el track walk, que es una vuelta a la pista con tu ingeniero para recordar los puntos claves, donde tienes que frenar y etcétera. Y después el jueves ya empezamos a entrenar. Entonces el jueves tenemos 4 pruebas. El viernes una prueba de entrenamientos, una clasificación y una carrera. El sábado 2 carreras y el domingo la final. Vamos, que no tienes prácticamente un minuto para desconectar. Estás seguido, Sí. carrera, entrenamiento, test, preparación constante. Es un deporte muy duro, ¿eh? Muy duro. Sí.
Bueno, ya vamos a pasar al tercero de los bloques. Vamos a hablar un poco de la presión esa que que te puede autoimponer, porque al final tú tienes unos buenos resultados y, bueno, como suele pasar a los grandes deportistas que tienen buenos resultados, pero eso también va acompañado de una presión añadida. Entonces, ¿cómo se aprende a convivir? Ya empiezas a entender cómo hay que convivir con esa presión para que no te afecte a tu rendimiento, a tus carreras. ¿Has encontrado, yo no sé, alguna forma mental o psicológica para evadirte de esa presión? Bueno, que a veces pues uno puede tener. A ver, yo creo que al final la presión suele ser buena, depende de cómo la intuyes. Te puede dar mucha adrenalina, te puede ayudar o también te puede ser una presión mala. Normalmente yo cuando acabo una carrera digo las cosas mentales que me fueron malas, las anoto en una libreta y después voy a esta clínica y me ayudan a mejorar. Vaya, bueno, un buen sistema, sí, sí. Y bueno, ¿tú eres más de autoimponerte esa presión o es el entorno el que a lo mejor te hace a ti pues mayor presión? ¿Eres perfeccionista? ¿Eres demasiado obsesivo? ¿Crees que deberías mejorar a lo mejor eso? A ver, yo nunca me conformo, por ejemplo, si hago primero, pero la vuelta no fue perfecta, o así no me conformo. Digamos que quiero hacerlo siempre perfecto, aunque no siempre es posible, por muchas condiciones. Pero sí, a ver, normalmente tengo mucha gente alrededor. De hecho, este año tengo a mi preparador, a un coach de Arrow Management, mi manager y también McLaren que me está ayudando bastante. Entonces ellos siempre me intentan ayudar en lo positivo y bueno, estamos mejorando todos juntos. Ujú. Vale, sí, sí, desde luego, al final, bueno, tienes un equipo importante, entiendo que muchísima gente que trabaja contigo y conseguir los mejores resultados. Em, Cuando empiezas a ver, bueno, que algunos medios o, bueno, ya se habla en el mundillo de que vas a tener un gran futuro, ¿eso es algo que te motiva o te lastra o a lo mejor te pesa, te hace autoimponerte más exigencia? Normalmente no soy de mirar mucho. Mejor, digamos que me fijo en mí mismo, intento mejorar en mí mismo, me comparo siempre mucho con los otros y con los de Fórmula 1 siempre intento compararme. De hecho, he visto el documental de Antonio un par de veces porque al final esa es digamos, el camino que tenemos que seguir los pilotos de hoy en día si queremos llegar a la Fórmula 1. Entonces, me suelo fijar, sí, pero no mucho, la verdad. Intentas hacer un poco tu Sí. camino sin autopresionarte con lo que han hecho otros. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, ya cambiando de bloque, bueno, vamos a hablar un poco pues de la adolescencia, que tú al final pues eres un adolescente, apartándote un poco de la figura de piloto de carreras, pues tú eres un chico joven, un adolescente, tienes 15 años y bueno, lo que comúnmente se espera socialmente de algún adolescente, pues que esté preocupado con los exámenes, el instituto, bueno, pues querer salir, hacer vida social, bueno, cosas que tú, lógicamente, con todos esos horarios y esas metas que tienes semanalmente y todas las carreras, ¿cómo se compagina esos dos mundos? ¿Tienes algún tiempo también para hacer algo de vida social? En el instituto también tienes, bueno, pues las típicas preocupaciones que tiene un adolescente. ¿Cómo se Sí, a ver, compagina los dos normalmente mundos? cuando yo estoy en carrera, estoy al 100% en eso. Y cuando vuelvo aquí intento desconectar un poco, porque al final cada piloto siempre necesita desconectar, quitar los malos momentos, después de Vallelunga, por ejemplo. Entonces viene aquí, me intento focalizar en el cole, intentar sacar buenas notas, aunque es un poco difícil, y también con los amigos, es importante disfrutar con ellos. Entiendo que a lo mejor tienes una parte de la formación o de los estudios del instituto a distancia, telemático, o asistes regularmente físicamente a un instituto o a una escuela. Yo voy al María Inmaculada y voy al cole presencialmente. Las tareas las hago cuando tengo tiempo, aunque no es mucho en Claro. Italia, y después aquí cuando vuelvo hago los exámenes. Es asistencia física, es Sí, decir, no tienes digamos, un determinado número de horas que se te permita a distancia o de asistencia sí. física, como cualquier estudiante al final. ¿Ok? Y es difícil mantener amistades con tantos viajes, al final el trabajo, la carrera que tienes, o conservas la amistad desde siempre.
¿Cómo llevas esas dos facetas? Muy fácil, no es compaginarlo, la verdad, pero siempre que vengo aprovecho de salir con mis amigos, pasarlo bien y bueno, la verdad que muy agradecido de ellos, siempre me apoyan, aunque esté allí me mandan algunos mensajes, entonces muy agradecido de ellos. Ujú. Bueno, pues nada, vamos a cambiar ya un poquito de tema y vamos a hablar ya preguntas relacionadas un poco más que a nivel psicológico y de cabeza, de mentalidad, ¿no? ¿Tú qué haces cuando empiezas a tener nervios antes de una carrera y como una ansiedad? ¿Qué utilizas para bajar esa tensión? ¿O eres de entrar tranquilo, estilo Lamine Yamal, voy al partido, me siento allí, doy 4 toques, como si no pasara nada? A ver, depende de la carrera, pero normalmente si salgo bastante adelante, hay siempre unos nervios. Y digamos, tienen los nervios de, ¿y si cometo un error? Entonces, normalmente yo intento respirar, intento hablar con mi preparador allí antes de salir, digamos, como si me mantuviera naturalmente. Ujú. Y la verdad que esa es mi manía, digamos, antes de salir para O controlar los sea, a lo nervios. mejor tu mayor miedo es perder esa ventaja que tienes Claro. cuando sales más arriba, en posiciones más adelantadas. Vale, vale. Bueno, ¿alguna manía o ritual que tengas antes de una carrera o los días previos? Siempre el guante izquierdo antes del derecho. Yo en estas últimas carreras. Siempre el guante izquierdo antes del Sí. derecho. Vaya. Y algunas veces, aunque las tenga todas las botas, me las salto antes de subirme al coche. Las atas varias veces, Sí. ¿no? ¿Algún momento en pista que de repente sientes que, bueno, que todo desaparece y que entras en modo automático, competición, adelantar, hacerlo bien? ¿Qué pasa eso? Sí, normalmente cuando estamos en pista intentamos estar siempre lo más concentrados posibles. Y además, ahora cuando estás en F4 tienes la radio, entonces sientes muy poco lo exterior. Sientes el coche y sientes a tu ingeniero toda la carrera. Tú Entonces, vas recibiendo información, ¿no? claro, De circuito, de todo lo que va pasando. claro. Entonces tienes que tener una muy buena amistad con tu ingeniero porque es el que te, digamos, el que te va a dar la chapa toda la carrera. Claro. Ujú. Y hablando ya un poco del lado menos visible del automovilismo, ¿sientes que has tenido que madurar antes, tomar decisiones que a lo mejor pues, una persona normal pues, no tiene que tomarlas a tu edad? Eh, Me refiero a, por ejemplo, pues tener que sacrificar a lo mejor tu vida personal en un momento dado, decidir, bueno, pues me quedo aquí a lo mejor pues en mi pueblo haciendo esto, o me sacrifico y apuesto por este equipo, sigo compitiendo. ¿Has notado ahí que has tenido que madurar o para ti ha sido algo pues natural, sencillo, espontáneo el hacer eso? Sí, yo creo que al final eso es uno de los puntos claves en este motorsport, digamos, sobre todo la primera vez que fuimos a Italia, en un campeonato mundial también de Rotax, el último que hice, y ahí tuvimos que decidir entre correr en Italia con el equipo Parolín que estuve 5 años o volver a España. Entonces eso fue uno de los cambios grandes y el más grande de todos fue este año, que claro, me dijeron, puedes vivir en casa o si quieres prepararte y estar lo mejor antes de las carreras, tienes que ir a Italia. Entonces me tuve que ir a Italia y claro, yo estoy en la clínica, pero vivo solo, entonces tengo que hacer la comida, madurar mucho, la verdad. Y bueno, a ver, es un sacrificio, pero a lo mejor dentro de unos años da su Sí, recompensa. desde luego, eso es un sacrificio apostando por tu pasión, claro. Mucha gente, pues, no imagina a lo mejor lo duro, ¿no? Que llega a ser ese deporte, no solo por la competición, por las condiciones de, eso, vehículos muy potentes, poca visibilidad, toda la preparación previa, nervios, estrés, los test. ¿Tú crees que hay, cuál es esa realidad que no se ve desde fuera? La parte más difícil de estar en tu posición ahora mismo. La verdad es que digamos, lo que no se ve mucho es el trabajo de antes de ir a las carreras. Por ejemplo, ahora vamos a Monza y hicimos un día de simulador como ingeniero e hicimos 100 vueltas. La verdad que mucho trabajo, donde siempre intentas mejorar lo máximo posible en el simulador. Y ahora el martes me marcho a Italia al test de Monza, donde tienes que aplicar todo eso. Entonces, en el primer mediodía aplicas todo lo que aprendimos en el simulador, después empiezas a probar nuevos reglajes del coche y después tenemos la carrera. En la carrera es donde pones lo mejor que iba en el test y adaptarte a las condiciones nuevas. Entonces, antes de ir a la carrera ya hicimos 2 semanas antes una preparación. Y eso es, digamos, la cosa que menos se ve
cuando llegas a la carrera, Es como unos exámenes previos constantes. Porque, desde el final. claro, al final entiendo que son un montón de reglajes y de pruebas de, bueno, aerodinámica, velocidad, cómo trazar la curva mejor, peor. Bueno, entiendo que son, claro, muchísimas variables. Claro. ¿Y cómo gestionas? Bueno, al final tienes un gran equipo trabajando alrededor, estás en el programa de McLaren, muchísima gente que está ahí pues trabajando codo con codo contigo. ¿Cómo se gestiona eso de la realidad de al final representas a toda esa gente que trabaja contigo y, bueno, y no solo a los que trabajan contigo, a tu familia, a la gente que te apoya y mucha gente pues que le encanta el automovilismo y que ya comienzan a ver pues que eres un chico que estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo se gestiona representar a toda esa gente que ya empieza a creer en ti y que ven, bueno, que puede ser una apuesta de futuro? A ver, yo la verdad que muy agradecido de fichar con McLaren. Eh, Me están ayudando mucho, la verdad que bien casi todos los tests, todas las carreras conmigo, ayudarme con un coach a mejorarme lo máximo posible. También nos invitan a su fábrica, donde invitan a todos los pilotos del programa y la verdad que una fábrica impresionante, muy grande, nos enseñaron todos los coches, hasta el simulador de Fórmula 1 hace muy poco. Y bueno, también mis sponsors me ayudan bastante económicamente a los viajes y muy agradecido de ellos. Ujú. Bueno, pues nada, vamos ya con el último bloque. Y nada, en estas preguntas del final, pues yo quería saber si hay algún piloto que admires, bueno, de los que están en activo ahora mismo o que hayan pasado anteriormente por la Fórmula 1 o otras categorías. ¿Hay alguien que especialmente copies de él? A ver, yo el primero que admiré fue Charles Leclerc y ahora estoy empezando también a mirar Lando Norris, Antonelli, la nueva generación. Y bueno, intentas seguir, aprender y copiar algunas cosas de ellos. Entonces, la verdad que muy... che, me lo paso muy bien. Me encantaría conocer a Charles Leclerc algún día. Antonelli ya lo tengo visto en el paddock del karting porque viene casi siempre porque tiene un equipo él y Lando Norris lo vi el otro día en McLaren. Entonces, me faltaría Charles Leclerc por conocer. O sea, que has tenido ya la posibilidad de ver a grandes figuras del automovilismo y de verlos físicamente. ¿Y cómo vas tú psicológicamente? ¿Vas pensando carrera a carrera o tienes como objetivo a largo plazo, dentro de unos años, pues intentar luchar, llegar a la Fórmula 1? ¿O vas pasito a pasito? ¿Cómo lo gestionas? A ver, digamos que ahora el F4 es un periodo muy largo, porque es un cambio muy grande del karting al F4, como dije antes. Entonces, yo lo que intento ahora es ponerme objetivos cada carrera. Entonces, esta carrera vamos a mejorar la clasificación. La siguiente carrera intentamos mejorar la salida. Entonces, me voy poniendo objetivos y también resultados, y así es como uno se motiva más al llegar a las carreras. Si pasaran 10 años ahora, ¿cómo te gustaría verte? Me gustaría verme en la Fórmula 1 si puede ser, sería mi sueño. Y además como McLaren, me parece un equipo muy, muy bueno, digamos como una familia muy grande. Fui a verlos a la fábrica y son muy agradables, la verdad. Entonces, si pudiera estar en 10 años con ellos, sería un sueño. Sería increíble verte en la Fórmula 1 y más, habiendo comenzado con unos inicios tan humildes como me contabas, con esa cuerda, con tu padre, que probando las fuerzas del coche, cómo manejarlo, aprendiste a manejarlo así. O sea, realmente sería espectacular poder verte ahí. Y nada, pues ya estamos terminando y bueno, me ha fascinado sobre todo ver al adolescente, a la persona que hay detrás del piloto, porque bueno, a lo mejor en los próximos meses, pues quizás pues empieza a sonar más fuerte tu nombre, sobre todo pues por esa clasificación, por los resultados, pero sobre todo, bueno, pues lo importante es mantener esa personalidad que se nota que tienes y todas las habilidades que además pues vas adquiriendo en el camino, porque claro, hablas inglés, italiano, es decir, está claro que es una carrera de la que vas a aprovechar muchísimas cosas y aunque los resultados a lo mejor pues temporalmente no lleguen, porque no se puede estar siempre aquí arriba, es imposible. Hay muy poquitos que permanezcan aquí en lo alto todos los años. Por lo menos, pues mira, habrás conseguido adquirir habilidades y conocimientos que en otra forma no los conseguirías.
Entonces, bueno, muchísimas gracias, Cristian, por aceptar estar aquí, por venir. Y nada, seguiremos muy atentos desde aquí, viendo esa progresión, darte mucho ánimo, que vaya todo bien, que seguro que sí. Estás trabajando, se nota que bastante duro. Y nada, si quieres, bueno, lanzar algún mensaje de agradecimiento, de apoyo a alguien, o bueno, a algún amigo, o a la novia, o a quien quieras. Sabes que ahí tienes la cámara. Nada, para empezar, muchas gracias a ti por invitarme a este podcast. La verdad que me lo pasé muy bien. Y nada, siempre agradecido de todos mis sponsors que me ayudan económicamente, a mi familia que siempre me apoya, a mis amigos, al colegio también. Y nada, intentaremos este año mejorar un poquito más y con paciencia llegarán los resultados. Pues nada, Cristian Costoya, un placer tenerte aquí. Espero que os haya gustado este podcast. Seguir atentos a los siguientes. Desde luego, pues vamos a continuar viendo su evolución, su progreso, porque desde luego que, bueno, para mí es un verdadero orgullo tenerlo hoy en este séptimo episodio, que haya compartido con nosotros, pues eso, su vida, sus experiencias, cómo ha, digamos, llegado a esta posición en la que se encuentra, magnífica, para seguir en su progresión a la Fórmula 1 o lo que sea que tenga que venir. Así que nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, pues dejaros un like, sentiros libres de comentar lo que queráis y nada, dejadle muchísimo apoyo a Cristian en sus redes sociales, Cristian Costoya, en Instagram, me imagino que tendrás Instagram, TikTok, así que nada, podéis visitarle también en sus redes y nada, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego, amigos.